Pues buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí, un orgullo y también una obligación como científico compartir lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que queremos saber sobre el cambio climático. Al principio haré una introducción más general, tocaré varios temas que luego hacia el final lo aterrizaré un poco en la propia ley de La Rioja. Estamos sumamente preocupados por la geopolítica y la invasión de Ucrania nos tiene todos los días pendientes de las noticias. Quiero poner la invasión de Ucrania y los muertos por conflictos armados como una referencia. Se calcula que mueren directamente del orden de 125.000 personas al año por los conflictos armados y unos 300.000 en total si metemos los bebés y todas las personas, personal civil afectados por las guerras. Quédense con ese valor de 300.000 porque con todo lo que nos preocupan las guerras, el cambio climático mata decenas de millones de personas cada año. 2 órdenes de magnitud más de personas mueren por el cambio climático que por los conflictos armados. Sin embargo, los productos interiores brutos que destinamos a una cosa y otra son muy diferentes. Esto equivale a que el cambio climático cause cada 10 años el mismo número de muertos que la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático, por tanto, representa la manifestación más intensa del choque entre dos cosas que no se van a poder mantener mucho tiempo: nuestra civilización y los sistemas ecológicos de la Tierra. ¿Cómo sabemos que nosotros somos el causante de todo esto? Bueno, se sabe hace más de 120 años. Ahora comentaré algún detalle más, pero para mí este gráfico, que ya se publicó hace 20 años, revela que es imposible replicar lo que ya ha ocurrido en el último siglo de clima si no metemos los gases de efecto invernadero. Sin incluir en los modelos las emisiones antropogénicas de CO2 sobre todo, pero también de metano y otros gases de efecto invernadero, es imposible recrear el clima que ya ha ocurrido en el último siglo, siglo y pico. Lo sabemos desde hace 130 años con experimentos que se centraban y datos que se centraban en el carbón, que era lo que en aquel entonces calentaba la atmósfera. Y sin calculadora se calculó muy bien ese calentamiento de origen humano. Luego pasamos al petróleo y hace más de 70, 50, 60 años tenemos datos muy precisos del calentamiento. Y en estos días la Universidad de Harvard ha puesto en evidencia cómo la petrolera ExxonMobil, después de 50 años, desde los años 70, no ha podido mantener a recaudo sus propios informes que en los años 70 mostraban el calentamiento de origen humano que estaba provocando su propia actividad en la gestión del petróleo. Así que se sabe desde hace mucho, lo saben los agentes implicados como las petroleras. Deberíamos ir en el fondo al origen más profundo del cambio climático. Este no es otro que el haber convertido algo imprescindible para ser 8.000 millones de personas, como es la energía, en un gran negocio. En lugar de darnos la energía que necesitamos, especulamos con esto y de ahí vienen los problemas. Seguimos aferrados a los combustibles fósiles a pesar de que llevamos 20 años diciendo que no lo vamos a hacer. Y esto genera lo que se conoce como la brecha de producción o la brecha de emisiones. Son brechas que cada vez se van haciendo más grandes, que separan lo que deberíamos hacer, lo que nos hemos puesto de acuerdo en que deberíamos hacer y lo que realmente estamos haciendo. Las emisiones no paran de crecer y hace tiempo que hemos dicho que tenían que reducirse. Por tanto, la brecha crece y crece y crece. Cada vez nos cuesta más energía sacar energía en forma de petróleo. Llegará un momento, en este gráfico se calcula dentro de aproximadamente 5 o 10 años, ayer estuvo Antonio Turiel, él es más experto en estos aspectos, es difícil precisar, hay petróleo, claro que hay petróleo, pero cada vez está más difícil de sacar. Si no fuera por los subsidios de los gobiernos, en muchos lugares el petróleo costaría, y ya está costando, más energía sacarlo que la que produce quemarlo. Tiene que ser el gobierno el que compense algo que es deficitario ya. ¿Venceremos la tentación de extraer los combustibles para no exceder ese 1,5 grados de calentamiento que nos hemos puesto como zona de seguridad? La comunidad científica, miles de científicos, el IPCC, no hace falta que lo comente todo en detalle. Hay una cartografía muy exacta de dónde están esos combustibles fósiles. El carbón debe quedarse el 90% de él, ¿dónde está? En el suelo. Entre el 60 al 70% del gas y el petróleo también. ¿Venceremos la tentación? Países como Noruega no la van a vencer, ya lo han dicho claramente. Y eso que Noruega tiene una gran conciencia ambiental. ¿Cumpliremos el Acuerdo de París? Bueno, esto es una pregunta retórica. Hay algunas piezas que son esperanzadoras. Por ejemplo, el hecho de que España liderara la salida de la Carta de Energía.
El Tratado de la Carta de Energía era un tiro en el pie para la humanidad. Cuando se concibió, era una manera de asegurar la provisión de energía. Esto estaba concebido a finales de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ya que hablábamos de guerras. Las cosas han cambiado mucho y la preocupación y la amenaza ahora es ambiental. Y seguíamos aferrados a ese tratado que el Gobierno de España, de forma casi heroica y, desde luego, solo ante el peligro, inició la salida de España de este tratado. Un tratado que le daba luz verde a las empresas energéticas para hacer sus proyectos y si por alguna razón, por ejemplo, el Acuerdo de París, se ponía algún obstáculo, eran indemnizadas o podían hacerse algunas reclamaciones multimillonarias para compensar que ese proyecto no se llevara a cabo. Detrás del Gobierno de España han seguido en pocos días, pocas semanas, varios gobiernos de nuestro entorno, Francia, Alemania, y ahora mismo la Unión Europea ya ha pactado la salida de este tratado. Así que esto es un punto de esperanza. Pero indudablemente la Agenda 2030, con todo lo bonita que es bonita, directamente bonita. ¿Y por qué es bonita? Porque se apoya en los derechos humanos, algo que todos estamos bastante de acuerdo. Pero en la Agenda 2030 no hay nadie que camine y los objetivos no se alcanzan, incluyendo el del cambio climático. Y hay una relación muy clara, muy clara. Cuanto más dinero tenemos, más impacto generamos en el medio ambiente. Lejos de ese modelo que muchos economistas han mantenido y ya casi no pueden mantener, de que a partir de un determinado nivel de tecnología y de riqueza nuestro impacto iba a disminuir, eso no se ha encontrado. Las gráficas que pone Whitman y colaboradores como resumen de la evolución temporal de nuestra huella ambiental y de nuestra riqueza, muestran que cuanto más dinero, más impacto ambiental, algo que lógicamente tenemos que empezar a cambiar. La propia Europa, con todo lo verde que es, con su Green Deal y sus pactos verdes, le tiemblan las piernas. En cuanto vienen las primeras cuestas económicas, vamos a pensar si la energía nuclear y la energía de gas las podemos calificar como verdes. Pulpo como animal de compañía. No son verdes porque las llames verdes. Siguen siendo energías, en el caso de la nuclear, costosísima, costosísima. Y en el caso de la gasística, del gas, no es verde, es otro combustible fósil. Con eso de llamarlo gas natural, nos hemos hecho la idea de que eso es algo estupendo. No es estupendo, es menos malo que el carbón, por supuesto, y algo menos malo que el petróleo, pero está en la familia de los combustibles fósiles. Además de temblarle las piernas con las denominaciones y la taxonomía de las formas de energía, a la Unión Europea se le empezó a desdibujar el tema de las auditorías ambientales y el cuantificar las emisiones. Vamos a relajarlas un poco, que lo primero de todo, antes que la salud de las personas, antes que conservar la biodiversidad, está la dichosa economía. Esa economía que se tambalea, hay que ayudarla un poquito flexibilizando las emisiones. Parece que tuvo que invadir Putin Ucrania para que nos diéramos cuenta de que Europa dependía de los combustibles fósiles. ¿Será posible que una guerra nos tenga que abrir los ojos? ¿Será posible que Alemania salió en todos los periódicos diciendo el 38% de su gas viene de Rusia? Pero ¿cómo tenía que ser así la cuestión? Y fijaros, si hubiéramos hecho los deberes ambientales, si hubiéramos avanzado desde el año 2015 por la senda que nos propusimos, el Acuerdo de París fue ratificado por la inmensa mayoría de los países del mundo y no avanzábamos. Si lo hubiéramos hecho, Putin no hubiera seguramente invadido Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin claramente contó con la dependencia europea de los combustibles fósiles. Si 7 años antes hubiéramos empezado a ir soltando lastre, probablemente esa baza, que ahora le ha salido regular tirando a mal, no la hubiera jugado. Hay buenas noticias en esto. Necesitamos muy poca energía para ser sanos y felices. La ciencia, por ejemplo, Jackson y colaboradores en un artículo en Ecosphere, cuantifica los 9 indicadores de bienestar y salud humanas y se alcanzan con una cantidad de energía relativamente pequeña, 75 gigajulios, que muchos dirán, ¿y eso cuánto es? Pues eso es la mitad de lo que consumimos los europeos. La tercera parte de lo que consumen los europeos, la mitad de lo que consumen los españoles, la quinta parte de lo que consumen los norteamericanos. Es decir, consumimos mucha más energía que, como se ve en esa pequeña gráfica, la que necesitamos para ser sanos y felices. Los 9 indicadores se alcanzan con mucha menos energía de la que estamos gastando los países desarrollados, los países ricos. Así que es una cuestión de reducir esa energía, producción y demanda, y de
distribuirla mucho mejor. Así que buenas noticias, con cierta ironía, porque no son buenas si trabajas en el sector energético. ¿Dónde se están poniendo ahora mismo las nuevas bazas de negocio? Por supuesto que en las renovables. ¿Y dónde se están poniendo los objetivos de enriquecimiento de las energéticas? Pues en dar ofertas, proponer del orden de entre 12 y 18 veces la cantidad de energía que necesitamos. En lugar de aplicar la sensatez que emanaba del Acuerdo de París, se propone seguir con el negocio, solo que cambiamos del petróleo a las renovables. Recordar aquí una conexión, la sexta gran extinción, el momento actual en el que estamos llevando a 1 millón de especies contra las cuerdas. No lo estamos haciendo a propósito, porque a propósito solo llevamos a una docena. El otro casi 1 millón de especies lo hacemos sin querer. Como la mayoría de las cosas que hacemos, nadie se propuso calentar la atmósfera, lo hacemos sin querer. Pues ya está bien y ya es el momento de que, como una especie madura que somos, nos fijemos en las consecuencias de lo que hacemos. Al perder especies, perdemos funciones. Y en la pandemia lo hemos notado especialmente. Una pandemia es el resultado de muchos factores. Es un fenómeno complejo que por eso la ciencia no puede decir exactamente cuándo tendrá lugar la próxima pandemia, cuál será el vector y dónde ocurrirá, porque es sumamente complejo. Pero sabemos que entre los factores que las facilitan, y recordemos que el 70% de las enfermedades emergentes son de tipo zoonótico, de tipo de infecciones de origen animal que saltan a humanos, el 70% de lo nuevo que nos enferma viene de ahí, y creciendo a ritmos acelerados, tienen que ver con la degradación ambiental, con la pérdida de especies, la fragmentación de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas, la ganadería intensiva, el empobrecimiento genético de las poblaciones. Y quería aquí dedicar 2 minutos, quizá menos, al lobo, porque sé que en esta comunidad es un tema conflictivo, interesante. Es un tema para estar orgullosos, una comunidad que empieza a convivir con un predador. Esto es invertir la relación con la naturaleza trágica que nos ha traído a donde estamos. Así que La Rioja tiene el orgullo de convivir con predadores. Los predadores, sean tiburones en el mar frente a las tortugas marinas o sean lobos frente a herbívoros en los ecosistemas que nos rodean, regulan al patógeno. Un estudio de Tanner y colaboradores con naturalistas en Asturias mostraban inequívocamente que cuando hay lobos en el paisaje, los jabalíes tienen menos tuberculosis. Pero además sabemos que la mera presencia de los predadores, a través de la ecología del miedo, no matando, no comiendo, que comen y matan muy poco, pero sin embargo tienen un efecto en cascada tremendo a través de la ecología del miedo. El comportamiento de los herbívoros, de las presas de los predadores, cambia radicalmente por la mera presencia, algo imposible de imitar por un cazador o por una gestión humana. Y este cambio en el comportamiento permite mantener a buen recaudo los almacenes de carbono. Y aquí estamos con el cambio climático. Esto se ha visto en Yellowstone y se ha visto en varios sitios donde los lobos han vuelto. El volver el lobo regula los ecosistemas y funciones muy sofisticadas como mantener el carbono en su sitio, en el suelo, en la vegetación. Está afectado por un ecosistema rico, en el cual no faltan los predadores. La COVID, sanidad, una de las cosas que enfatizaré, las conexiones del cambio climático con todo. Y sin embargo, a pesar de que tenemos ese estupendo dicho de más vale prevenir que curar, aquí no previene nadie. No previene nadie. Con lágrimas en los ojos, representantes del mundo sanitario reconocen que el porcentaje del presupuesto dedicado a salud solo recoge un 1%, menos de un 1%, a prevenir. Incluyendo todos los gastos de prevención que hubo con la pandemia, no sobrepasamos ese 1%. ¿Por qué? Pues por el mismo razonamiento que la energía y el cambio climático. Porque el negocio no está en prevenir, el negocio son los hospitales, los medicamentos y los tratamientos. Y si seguimos con los negocios, enfermaremos individualmente, socialmente y de escala planetaria, que luego hablaremos de la salud planetaria. Con la comida ocurre 3/4 de lo mismo. Hemos hecho de producir comida algo imprescindible, un negocio tal que se nos ha ido de las manos. 1/3 de los alimentos lo tiramos y ese tercio nos sale carísimo. Nos sale carísimo porque ocupamos un 13-12% de la superficie terrestre para producir comida para tirarla. Para poner eso en contexto, todos los espacios protegidos del planeta, todos sumados, son un 15%. O sea, prácticamente la misma superficie que hemos dedicado a proteger la naturaleza, la destinamos a producir
alimentos para tirarlos a la basura, por las leyes del mercado, por las ineficiencias, etcétera, etcétera. Nos sale carísimo, por supuesto, en términos de emisiones. Imaginaros la cantidad de agua y la cantidad de emisiones que están asociados a ese tercio de comida que se genera en el mundo para tirar. Por suerte, tenemos una herramienta nueva. En julio del 2022, las Naciones Unidas crearon un nuevo derecho humano universal. Antes hablaba de la Agenda 2030 como una agenda bonita. Vamos a llamarlo así. Es bonita porque se apoya en lo bonito, en los derechos de las personas. Tenemos uno más. El derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Ahora se trata de que lo usemos, que lo pongamos en valor, que lo revisemos. Las macrogranjas, la producción industrial de carne, es una forma de vulnerar este derecho por todos los lados inmediatamente. Podemos dedicarle a las macrogranjas y a la producción industrial mucho tiempo, pero simplemente 2 pinceladas. El gran récord de producción de cerdos que tiene España, el 70%, no son para que lo coman los españoles, son para producirlo fuera. O sea que no es producir comida, sino hacer negocio produciendo muchos cerdos, preocupa a Europa. Porque la contaminación trasciende, porque las emisiones de gases de efecto invernadero trascienden. Y mientras países como Holanda han generado todo un ministerio para desmontar las macrogranjas, mientras el 82% de los franceses ya apoyan el desmantelar estas instalaciones, la mitad de la población del Reino Unido también, en España todavía se siguen aprobando a pesar de las moratorias y con todos los trucos que hay de que una macrogranja la divido en 3 microgranjas y me cuela y sirve y funciona. Pero vamos a ver que no necesitamos toda esa carne, que esa carne se produce barata para hacer negocio. Hay muchas razones desde la ciencia para detener las macrogranjas. Os invito 5 minutos aproximadamente. Muy bien. Os invito a que veáis todo el argumentario en contra de las macrogranjas con base científica. Cada una de las afirmaciones tiene un artículo detrás. Y todo esto nos lleva al concepto de salud planetaria. Salud planetaria que hace alusión a que es imposible que los seres humanos sean sanos si el medio ambiente no lo es. Los animales, las plantas, los ecosistemas, su salud y la nuestra están estrechamente ligadas. Y esto también lo vio las Naciones Unidas en su concepto de One Health. Por tanto, el crecimiento de los países ricos no solo es inmoral, es que no es sostenible en el tiempo. Se basa en la apropiación neta masiva del trabajo y de los recursos del sur global y hemos llegado a los límites planetarios. Esto no se va a poder sostener. Y lejos de ser un problema, el decrecimiento trae prosperidad. Llevamos 5 o 6 años viendo una producción científica creciente de artículos como este, de Jason Hickel y su grupo de trabajo, que muestra cómo decrecer. Algunos hablan de ponerle otro nombre porque lo de decrecer no gusta. Yo creo que se puede hablar claramente a las personas adultas y decir, estamos hablando de decrecimiento económico. Es la única forma de hacer frente al cambio climático. Y además de crecer la producción de alimentos, nos hará a todos sanos y felices, después de lo que he comentado. Si lo ponemos en perspectivas, el desperdicio de alimentos, si fuera un país, sería el 3er mayor emisor de gases de efecto invernadero. Decrecer, por ejemplo, es la mejor estrategia contra los apagones. Hace un año los españoles se sonreían y hacían memes sobre el riesgo de apagón y sobre las estrategias de Alemania o Austria para qué hacer en caso de un apagón. Nuestro vecino, Francia, ya está programando apagones que afectan a 6 millones de personas porque el apagón es algo poco menos que ineludible, lo podemos medio sortear. Lo mejor que podemos hacer, en primer lugar, es hablar de ello sin bromas y lo segundo es programarlos. Y es un síntoma de que estamos tocando techos en la producción energética, techos en el cambio climático. Mitigar el cambio climático es imprescindible que reduzcamos producción y consumo. Ya lo dicen los expertos del IPCC, del panel intergubernamental, que normalmente dudaban en meterse en cuestiones políticas, pero ya hay que meterse. Y Europa se cae oficialmente del guindo y acaba de aprobar una gran partida presupuestaria para estudiar las bases científicas del decrecimiento. El decrecimiento es una realidad. Solo tenemos 2 opciones, o dejar que ocurra o planificarlo, estudiarlo y proponerlo y hacerlo escalonadamente, mitigando los efectos colaterales no deseados. La ciencia, yo como científico puedo decir que puede ayudar a resolver problemas, sobre todo estos complicados, pero la sociedad se tiene que dejar ayudar. El cumplimiento seguirá estando en manos de los políticos y los grandes empresarios y de la sociedad en general, pero se tienen que dejar ayudar por la ciencia. Unas pinceladas, solo pinceladas, que luego podemos retomar en las preguntas sobre lo que me ha
digamos, sugerido la Ley de Cambio Climático de La Rioja. En primer lugar, la bienvenida. Es imprescindible este tipo de marcos jurídicos. Creo que es mucho mejor un cambio climático con una ley incompleta, si queréis, o mejorable. Bien, que el cambio climático sin ley. Tenemos el amparo de la ley nacional, pero qué duda cabe que atornillarlo, afianzarlo, enfocarlo en la realidad de La Rioja es poco menos que imprescindible. Pero como científico me parece que a la ley le faltan números. Por ejemplo, si vamos a medir la ambición de la mitigación del cambio climático a lo que pueda contribuir La Rioja, necesitamos una línea base, necesitamos unos objetivos mensurables, una manera de poder, de alguna manera, trazar si vamos bien, si se va bien, en qué medidas son más eficientes. Por ejemplo, de la ley a nivel nacional, un objetivo vinculante para la Unión Europea en el 2030 es al menos un 55% menos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año 90. Otro objetivo para el 2030 es un 32% de energías renovables en el consumo de energía. Otro objetivo, un 32,5% de mejora de eficiencia energética, también para el 2030, ¿no? O la consecución de las interconexiones de electricidad de un 15% para el 2030. Estos son ejemplos de cómo ponerle números para poder ver si vamos bien. Y luego enfatizar en el concepto del que el cambio climático es muy transversal. Creo que lo he ilustrado en la introducción, pero la biodiversidad, la sanidad, la energía, la economía, la alimentación, el transporte, la movilidad y la educación son aspectos claves para el cambio climático. Aquí no vale lo de te doy tu dinero y corre. Aquí no valen las competencias transferidas al sector. Bueno, yo es que soy el responsable de economía. Bueno, te tendrás que poner de acuerdo con el sector energético y te tendrás que poner de acuerdo con el sector X, A o Z. Si no, no vamos a progresar. Y es por lo que nos hemos atrancado en el avance de la Agenda 2030. Renovables sí, por supuesto, claro que sí. Pero si vamos a hacer un negocio de la producción de energía, como ya lo estamos haciendo, igual hay que pensarlo dos veces. Hay que disminuir la producción. Hay que disminuir la demanda. Consumo y producción tienen que ir para abajo. Si hacemos eso, por supuesto, renovables. Si las renovables vienen a cambiar un problema ambiental por otro, igual no es tan buena idea. Enfermedades tropicales y zoonosis. Esto es una lección que los ejercicios sanitarios, los hospitales, tienen que aprender. Tienen que ponerse las pilas rápidamente. Esto está viniendo a grandes velocidades. Hay un hongo, por ejemplo, que está provocando neumonías. De momento está, digamos, confinado en Estados Unidos, pero ¿y si viene a La Rioja? ¿Alguien sabe de ese hongo y de esa neumonía? Pues hay que espabilar. Producción industrial de carne, no lo digo más veces. Hay que evitar la tentación del dinero fácil. Claro que un inversor va a poner dinero para que se haga una macrogranja aquí a las afueras de Logroño, por supuesto. Y como habrá poca gente para protestar, que huele mal, que aquello contamina y llena de nitratos el agua, pues se hará, como se ha hecho en la Alcarria, se ha hecho en Soria, o se ha hecho en Castilla-La Mancha, o en Murcia, o en Lérida. No caigáis, no, que no se caiga en la tentación. Cambio climático y vino, un ejemplo de adaptación de libro. Lo ponemos en todas las clases. Se van a perder extensas zonas de denominación de origen. Por supuesto que la temperatura y la lluvia van a ser diferentes. Si no te permiten calentar y echar agua porque cambia tu denominación de origen, La Rioja va a tener que adaptarse, se está teniendo que adaptar. Por suerte tenéis montañas y siempre subiendo por la ladera se puede un poco compensar el efecto del calentamiento. Pero fijaros las extensiones grandísimas en rojo, que son áreas que se perderán para el vino en Europa. Claro, los británicos y el norte de Europa lo ven estupendamente, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, voy terminando. Claro que son una buena idea. Son una buena idea porque nos hacen ciudades mejores. No solo porque contribuyen al cambio climático. Las zonas de bajas emisiones, al final, los comerciantes venden más, pero las personas son más sanas. Por supuesto, y mi sugerencia es que no nos limitemos a las ciudades de más de 50.000 habitantes, que de alguna manera nos aproximemos a ellas, incluso en pequeñas ciudades o pueblos un poquito grandes. Y sobre todo que coordinemos de forma generalizada estas zonas, que la de una zona, de una localidad con la de otra estén coordinadas y que de paso podemos hacer las vías verdes y ese transporte y movilidad mucho más sensato. Y respecto a la preocupación de los incendios, mucho podríamos estar hablando, pero para mí el desafío que está todavía por abordar es las masas forestales privadas. Las masas forestales privadas, con eso de que son privadas, parece que pueden hacer lo que quieran. Pues no. Tenemos que poder entrar en esas masas para reducir el riesgo de incendios derivados del abandono de esas masas. Hay muchas masas privadas que no se gestionan. Y si tú estás gestionando el terreno público adyacente, ¿de qué te sirve hacer esa gestión si el terreno privado está abandonado y es potencialmente riesgo de incendios, ¿no? Y finalmente, la última mención. Tenemos una nueva ley de residuos, tenemos una gran preocupación que viene de Europa y en general de la conciencia ambiental internacional
de qué hacer con los envases. Os propongo que empujéis la devolución y el retorno, que no os contentéis con el reciclado. El compost, San Francisco, la capital del compost, el oro negro le llaman, está haciéndose rica a base de utilizar una cosa que se tira y se quema, que es la materia orgánica. Los rastrojos, que a nadie se le ocurra quemarlos, es lo último que hay que hacer. Hay que poner normativa y hay que estar pendientes. Y, por supuesto, en tema de residuos, reducir. Con esto lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante y bueno, no ha superado en exceso el tiempo que nos habíamos marcado. Entonces, además disponemos del tiempo de la portavoz del Grupo Mixto. Doy la palabra al señor Miranda para que haga sus consultas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intervención, señor Valladares. Bueno, yo le quería preguntar, más dudas que me están surgiendo con otros expertos. Hacía usted referencia al señor Turiel. Él ayer sí que ponía de relieve, o sí que entendía que la energía nuclear era completamente necesaria en este tiempo, y no con la necesidad de una continuidad en el tiempo ilimitada, sí, pero sí para permitir una transición mejor de cara a las renovables. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y luego él hablaba también, como habla usted, de la necesidad del decrecimiento, porque las renovables en ningún caso iban a poder suplir a las energías fósiles que estamos utilizando ahora, que entonces entendía el decrecimiento porque no iba a haber energía suficiente. Quería saber también su opinión al respecto. Y luego quería hacerle una cuestión en referencia a esta ley. Esta ley evidentemente es para la Comunidad Autónoma de La Rioja. Yo sí que veo mucha legislación, y creo que se ha hecho referencia a algo a nivel de ejecución, más que de legislación. Yo le quería preguntar si realmente estos temas tendrían que llevarse más a un foro global, quizás de Unión Europea o mundial, y realmente dejarnos a las comunidades autónomas o a las regiones más pequeñas un desarrollo a partir de lo fijado en estos foros, y sobre todo una ejecución, exigirnos a las comunidades autónomas, a las regiones, una ejecución real de estas leyes. En principio eso. Muchas gracias, muy amable. Gracias, señor Miranda. Tiene la palabra. Muy bien. Bueno, respecto a la energía nuclear, la de fisión, porque ojalá controláramos la de fusión, la que se da en el Sol, que esa sería estupenda, pero de momento no está a nuestro alcance. La de fisión, estoy muy de acuerdo con Antonio Turiel, porque la necesitamos para la transición. Lo que ya está montado, no lo desmontemos. En el mix energético aprovechemos las energías que tenemos, de momento. Por supuesto, el marco general es la disminución de la producción. Y en esa transición a ir abandonando los combustibles fósiles, la nuclear que ya existe, no nueva nuclear que tardará mucho tiempo en implementarse y que para cuando venga ya estaremos en otra situación, ojalá, sino la nuclear que ya existe, claro que puede ayudar. La inversión grande ya está hecha y ahora se trata de amortizarla para facilitar las cosas en esta situación. Pero el mensaje tiene que ser que no está ahí la solución. La energía nuclear es muy cara. Si tenemos en cuenta todos los mecanismos que hay que poner para que se asegura, para deshacerse de forma también segura de los residuos, etcétera, sale tremendamente cara. Y aunque se dice que no tiene emisiones, claro, no tiene emisiones en el proceso concreto de producción de energía. Pero todos los sistemas de transporte de materiales, de residuos, todos los sistemas de seguridad asociados, claro que emiten y mucho. O sea, es una energía muy cara, con muchos riesgos, y que socialmente hace tiempo, sobre todo en países como España, el debate sobre sí o no ya se superó y por supuesto que no lo queremos. Pero ahora no estamos en una situación fácil en lo energético y puede ayudar a esa transición. El segundo aspecto del decrecimiento y las renovables. Creo que no, en mi opinión, no es tanto que no bastarán las renovables como que si llenamos todo de renovables, en el supuesto caso de que China lo pudiera abastecer al mundo de los fotovoltaicos que está generando y que no hubiera una limitación, aún en ese caso
estaríamos poniendo campos eólicos y fotovoltaicos en sitios donde necesitamos otras cosas. Necesitamos cultivos, necesitamos gente, necesitamos espacios para expansión, necesitamos actividades diversas, necesitamos biodiversidad, que hemos dicho que nos previene de las pandemias y cumple un montón de funciones. Entonces, matemáticamente no dan del todo las cuentas con la eficiencia energética que tienen las renovables. Por supuesto que las renovables pueden hacerse cargo de un porcentaje muy grande de la producción actual, pero si hemos quedado que vamos a reducir la producción, pues podrán ir haciéndose cada vez más capaces de hacer frente al 100%. Estamos en esa transición. Y tercero, el foro global, hasta qué punto una ley más regional, más autonómica, en algo tan transversal, tan amplio como es el cambio global. Por supuesto que la duda es completamente razonable, pero pensemos en la necesidad de afinar a la realidad concreta de La Rioja. ¿Dónde está, por ejemplo, un punto importante de emisión? ¿Qué actividad riojana tiene más emisión? ¿Y cuál, sin embargo, con poco esfuerzo ayudaría a reducir las emisiones? Esa sintonización con la realidad es muy diferente en La Rioja que en el País Vasco o que en Andalucía o en un sitio seco y plano. Entonces, la energía hidráulica, el transporte, la estructura de la sociedad, eso requiere afinar localmente lo que es el marco global, ¿no? Entiendo que es un trajín, entiendo que es un montón de trabajo jurídico, administrativo, pero por otro lado también es un paraguas imprescindible para sanciones y estímulos. ¿Cómo se va a sancionar al agricultor, al ganadero, al industrial, al ciudadano de La Rioja en delitos menores, pero que para La Rioja puedan ser mayores? Si no es con un marco jurídico que se vaya adaptando a la realidad más local y más regional. Yo creo que es muy útil y que es un camino que hay que balancear el esfuerzo, por supuesto, que tienen que hacer los políticos para generar nuevas leyes y su puesta en práctica frente a hacer simplemente una transpolación de directivas europeas o del marco nacional. Ese es el balance que quizá haya que hacer, pero creo que sí que tiene una oportunidad. Gracias, señor Valladares. Tiene la palabra señora Manzanos. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Valladares, por su exposición. Usted ha hecho referencia a 120 años, ¿verdad? Ayer nos traían referencias de los ciclos de hace 1 millón de años, de antes de que existiese ni siquiera el ser humano. Entonces, pues se puede agradecer, ¿no?, la limitación en el tiempo de su exposición, no en el tiempo que le controla el señor presidente, sino en esos 120 años que, en comparativa, ¿no?, con el 1 millón de años que hablábamos ayer, pues puede que nos haga un poquito más cercano el problema, ¿no? El problema que todos yo creo que estamos de acuerdo, el cambio climático es el mayor reto que tenemos, que tiene el ser humano sobre la mesa hoy en día, y que hay que hacer algo, hay que poner cada cual nuestro granito de arena, pues desde La Rioja, desde las personas, y a nivel global, pues yo creo que nadie lo puede discutir. Sí que hay conceptos, ¿no?, en los que podemos pues tener nuestras reticencias, nuestras dudas, cuál es el porcentaje, ¿no?, de este cambio climático, de esa evolución, ¿no?, de las temperaturas, de esa subida del nivel del mar. ¿Qué porcentaje en esos últimos 120 años, que son ustedes los que usted ha expuesto, pues es culpa de la acción humana, y qué porcentaje es culpa, pues, de causas naturales, como puede ser una erupción volcánica de un volcán o cualquier otro fenómeno natural, ¿no? Que dentro de las exposiciones, si nos vamos a ver lo que dicen los científicos, pues hay quienes dicen que la acción del ser humano es mínima y hay quienes dicen que la acción del ser humano es máxima. Hay quienes lo aplican a ciclos de 10 años, hay quienes lo aplican a ciclos de 1 millón de años, ¿no? Y yo creo que ambos dos igual tienen la razón, ¿no? Y en definitiva, vengo a decir eso, que nosotros como legisladores podemos poner límites, ¿no?, a ese porcentaje de culpa que tenemos en el cambio climático, a las acciones y a las formas de conducta, ¿no?, del ser humano, pero a las otras, pues, aunque queramos, no hay
No va a haber manera, ¿no? Porque si yo tengo siempre esa pregunta de qué porcentaje es culpa del ser humano, en cuanto a qué, a la quema, cuánto viene de la quema de combustibles fósiles, cuánto viene de la tala de bosques, cuánto viene de la actividad ganadera, cuánto viene de la actividad del transporte, incluso cuánto viene de los viajes en Falcon o en el Super Puma del señor Sánchez, ¿no? Esa duda la tienes. ¿Cuánto viene? Pues podemos decir cuánto CO2 ¿no? Pues, emitimos a la atmósfera con cada una de nuestras actividades, y también podemos calcular qué sumideros tenemos o qué sumideros ofrecemos. Y esta ley tendría que servir para mejorar los sumideros, no solo para inventariarlos. Yo veo que hay muchos inventarios, mucha nomenclatura, pero al final no trae nada para aumentar, ¿no?, esos sumideros de carbono. Nosotros como riojanos pues podemos estar orgullosos en ser la comunidad autónoma que menos CO2 emite a la atmósfera. Podemos estar menos orgullosos porque como riojanos, cada una de nuestras personas, per cápita, no somos los que menos emitimos, pero bueno, tenemos esos sumideros, ¿no? Gracias a nuestra agricultura, gracias a esos viñedos, gracias a esa sierra que usted bien ha nombrado, pues somos un buen sumidero de carbono, y tenemos pues que estas políticas, estas leyes tienen que ayudar a mejorarlos, a conservarlos y a hacer todo lo que esté en nuestras manos por ellos. Ha mentado usted al lobo y me trae unas tentaciones que no lo sabe bien, ¿no? Pero voy a intentar ser políticamente correcta, ¿no? Ya simplemente decir que no comprendo, ¿no?, en que el cambio climático, la caza o no caza del lobo, el que esté luego en el listado del LEFPRE o no, que sea una especie cinegética en la orden de Vedas de La Rioja o no, pues pueda contribuir en esa biodiversidad. Yo creo que contribuye, pero a empeorar la biodiversidad, al menos a vista desde una perspectiva ganadera, ¿no? Yo tengo un perfil pues muy agrícola, por profesión, entonces pues la empatía con el ganadero no se va a separar nunca de mi forma de ser. Y pues, claro, que darle más derechos o pensar que es mejor para la biodiversidad, para el medio ambiente, para el cambio climático, un lobo que una oveja o un ternero asesinado por el lobo, pues me cuesta creerlo. Pero vamos, no quiero entrar en polémicas. Ya le digo que me guardo mi opinión, y algún día, si tenemos a bien el entrar en vis a vis, ¿no?, o hacer en privado un cambio de impresiones, pues lo haríamos. Este no es el foro de hablar del lobo, porque al final, si no, nos comeríamos el tiempo que muy amablemente nos da el señor presidente de esta comisión. Ha hablado también de incendios. Yo creo que el mantenimiento de incendios es importantísimo para esa lucha contra el cambio climático. Y fíjese que los presupuestos de esta Cámara han traído la cifra menor desde el año 2018 en cuanto a la partida que va contra la lucha contra incendios. Yo creo que es un grave error por parte del Gobierno de La Rioja el reducir la cifra de la partida destinada a la lucha contra incendios forestales en La Rioja. También ha hablado usted de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una economía circular, bonito nombre, y además bonito objeto, ¿no?, de esa ley. Lo único que tratar a un resto de la actividad agraria, como puede ser un arranque de unas cepas o las plantas de unas patatas que se han secado, como un residuo, es un completo error, y yo creo que va en contra del cambio climático, ¿no? Esa ley no hace falta que nos prohíba quemar los rastrojos, porque por la condicionalidad de la PAC ya llevamos unos cuantos años que no quemamos rastrojos, o quien los quema pues, se pone en peligro, ¿no?, sus rentas procedentes de la PAC. Y la polémica surgida, ¿no?, en cuanto a la prohibición de abril aquí, pues no hemos podido quemar nuestros restos procedentes de la agricultura. Los restos aquí en La Rioja, pues se ha hecho importante a partir del 15 de octubre, ¿no? 15 de octubre, que es cuando empieza el periodo de bajo riesgo o riesgo moderado de incendios, que es cuando podríamos empezar a quemar esos sarmientos, a quemar esos restos de poda, por una causa que es agronómica, o sea que el agricultor no quema esos restos de poda, esos restos vegetales por capricho, lo quema porque es la única forma que tiene de deshacerse de ellos, deshacerse de las enfermedades, de las esporas, de los huevos, de las larvas, de todo tipo de enfermedades agronómicas, ¿no?, que podría tener.
También ha hablado usted de macrogranjas. Yo siempre tengo una duda. He tenido varias reuniones con gente a favor, en contra de las macrogranjas, y es que nadie me ha sabido definir macrogranja. No me ha sabido decir cuántas cabezas ganaderas tiene que tener de cerdas o de cerdos, cuántas ovejas, cuántos pollos, cuántos... No me lo han sabido decir. No digo, a ver, defíneme macrogranja. ¿Valen 1000 ovejas? ¿Tienen que ser 1 millón de ovejas? Un poquito, pues a ver, si usted podría afinar el tiro, ¿no? A ver cuántas unidades ganaderas, cuántas cabezas de cada especie significa tener una macrogranja. Imagínese ya que tendríamos varias especies, tendríamos lo mismo una granja de cerdos y también pues por causas tendríamos también o cabras y ovejas. Entonces, pues por intentar saber a lo que nos estamos refiriendo. Y en cuanto a renovables, fíjese que yo creo que la energía renovable al 100% no existe. No existe ni de lejos, creo que la consigamos nunca, porque para crear esos campos eólicos, pues hace falta energía, hace falta combustibles fósiles. En coche o el camión tiene que ir a reparar esos molinos con coches que no son eléctricos, que son normalmente todoterrenos bastante potentes y que contaminan bastante. Para hacer el hidrógeno, por mucho que lo llamen verde, el otro día hablábamos no es hidrógeno verde, porque la energía, es que no existe ninguna energía 100% verde. Todas tienen, ¿no?, su piquito, unas más, otras menos, de combustibles fósiles o de energías previamente contaminantes. Pues entonces, a ver si está de acuerdo conmigo en que a día de hoy pues energías renovables 100%. Creo que es una utopía que ojalá la alcancemos, pero creo que de momento con la tecnología y con los conocimientos que tenemos en el siglo XXI, en el 2023, pues no está cerca de conseguir. Nada más, muchas gracias y espero que a sus respuestas. Gracias, señora Manzanos. Nada, gestiono el tiempo que me ha dado esta comisión y soy bastante indulgente, ¿eh? Si vieran ustedes el reloj. Bien, tiene la palabra, señor Valladares. Muy bien. Bueno, he ido anotando, la verdad es que hay un montón de puntos y a mí lo que me encanta es ver lo de acuerdo que estamos. Porque indudablemente todos queremos saber qué porcentaje tiene que ver el ser humano en el calentamiento. De hecho, estas gráficas van en ese sentido y son gráficas que tienen ya sus años, ¿no? O sea, es un fenómeno complejo y es difícil, pero si ya lo hemos puesto en el marco geológico, lo que nos tocaría ahora es enfriarnos. Nos acercamos a tiempo geológico, es decir, muy lentamente, a una nueva glaciación. Es decir, con los ciclos orbitales de Milankovitch, con todos los grandes cambios astronómicos del planeta, gradualmente, en unos centenares de miles de años, hablamos de centenares de miles de años, nosotros probablemente no estemos, pues en esos centenares de miles de años el planeta entrará en otra glaciación, ¿no? Y vamos hacia allí. Entonces, cuando las gráficas muestran calentamiento, aunque es verdad que no lo muestra de forma limpia, porque hay años que sube más, años que sube menos, pero esos dientes de sierra van subiendo y eso va en contra de la tendencia a escala geológica. Es decir, no se puede explicar lo que está pasando si no metemos los gases de efecto invernadero. El porcentaje, bueno, pues el porcentaje es difícil porque hay, durante muchos años, por ejemplo, calcular a dónde iba un porcentaje del calor que no se veía, técnicamente no se pudo hacer hasta que se tuvo suficiente tecnología y se vio que eran milésimas de grado que se iban acumulando en el mar y en los océanos. Pero esas milésimas de grado, por el tremendo volumen del océano, significaba mucho calor secuestrado. Ahora, unas décadas después, la criosfera, lo congelado y digamos, la hidrosfera, sobre todo los océanos, están mejor conocidos, se pueden medir mejor y esas pequeñas cosas que multiplicadas por la escala tiene un gran efecto en el balance energético, empiezan a explicar dónde iba ese calor y empiezan a explicar que parte de ese calor es debido pues, a los gases de efecto invernadero. Pero lo pongo como ejemplo de lo complejo que es y la ciencia en eso va avanzando, sobre todo poniéndole decimales. Los números aproximados los tenemos desde hace un tiempo. Más cosas. El vuelo Falcon famoso. Pues hay datos, claro que hay datos. Por ejemplo, podemos decir que un vuelo transoceánico del Falcon o de cualquier vuelo privado, pensemos que en la isla de Ibiza tenemos el segundo aeropuerto más importante de Europa y está entre los 10 más importantes del mundo en la pequeñísima isla de Ibiza de aviación privada. O sea que no es solo el presidente el que vuela en su propio avión. Un vuelo en un avión privado per cápita supone a 3 años de una familia con 4 miembros de no volar y hacer esfuerzos para mitigar. Claro que lo tenemos controlado y es muy desproporcionado. El lobo,
estoy de acuerdo que le podemos dedicar un gran debate. No, yo creo que en el fondo estaremos muy de acuerdo, porque hay un componente psicológico y social que tiene que ser abordado no por gente como yo, que soy biólogo, sino por psicólogos y sociólogos y antropólogos. Y esa es una parte muy interesante de toda la cosmogonía en torno al lobo. Está la parte económica, y luego está la parte ecológica. Yo me he centrado mucho en la ecológica. Podremos hablar, es súper interesante. Incendios. Hablaba de la pequeña partida para la lucha. Los incendios, sobre todo los de sexta generación, que cada vez van siendo más importantes y más frecuentes, no se pueden apagar. La lucha está perdida. Claro que hay que hacer una cierta lucha. ¿Para qué? Para salvar a las personas. Los bosques no se pueden salvar. Cuando entra un incendio importante, de los que están catalizados por estas condiciones de sequía y calor, no se pueden apagar. Desde hace más de 10 años que, por ejemplo, los bomberos de la costa oeste de Estados Unidos, desde Oregón hasta California, le dicen a las compañías aseguradoras que no aseguren nada, que no va a haber dinero para compensar a los ricos que pagan pólizas de seguros, porque esos incendios no hay quien los apague. Entonces, la lucha tiene un tope, tiene un techo. Por mucho dinero que pongamos en la lucha, luchando, no vamos a ganar ni mucho menos la milésima parte de lo que ganamos, una vez más, evitando que ocurran. La PAC y los rastrojos. Los pequeños agricultores, y se denomina pequeños agricultores aquellos que se organizan en grupos de menos de 50 o hasta 50, pueden encontrar fisuras en la actual PAC para quemar rastrojos. La PAC se suaviza digamos, en agrupaciones agrícolas de hasta 50 para que quemen rastrojos, porque entiende, o de alguna manera admite, que tienen menos músculo financiero para deshacerse, para gestionar esos rastrojos. Y amparándose en eso, al final casi todo el mundo entra dentro de la categoría de 50. Con lo cual estamos, desde la ciencia, muy preocupados que se quemen rastrojos. Los rastrojos deben quedarse en el suelo porque, aunque es verdad que traen patógenos, aunque es verdad que tienen esporas, aunque pueden generar un problema sanitario, a la larga, en estudios que se han hecho durante 10, 12 años, se muestra que se llega a un equilibrio en que unos organismos se compensan con otros y, sobre todo, obtienes bienes imprescindibles hoy en día, como es el secuestro del carbono y el mantener en un almacén lo más estable posible ese carbono. Además, la fertilidad de los suelos se beneficia mucho más con los residuos forestales triturados que a base de aportar abonos. La definición de macrogranja no hace falta hacerla. Yo por eso he empleado el término producción industrial de carne, que eso sí lo entendemos todos. No es tanto cuántas cabezas hay, sino la forma en la que las producimos. La forma en la que producimos la carne, en la cual los animales están sometidos a unas dosis de antibióticos tan altas que el 80% lo echan por los excrementos y generan una rapidísima evolución de la resistencia bacteriana, eso es producción industrial de carne. Esa producción de carne que llena de nitratos los acuíferos y que ahora colectivos de ciudadanos y ciudadanas en toda España, porque hablamos desde Cataluña, Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Soria, no sé si en Logroño, pero desde luego en el País Vasco, están midiendo las fuentes, están midiendo el agua de boca y están encontrando un incremento de los nitratos. Esos nitratos que resultan de concentrar tantos animales en pocos sitios, que nos envenenan a todos y que se están midiendo no solo por la administración, sino por los ciudadanos y ciudadanas, es a lo que me refiero con producción industrial de carne. Una carne que no necesitamos, que en todo caso si se necesita, es por ese mantra del Producto Interior Bruto. Y finalmente, lo de las renovables no existen. Totalmente de acuerdo. Si es que estamos tan de acuerdo en casi todo, claro que no existe, pero no es lo mismo quemar 1 litro de gasolina que producir ese equivalente de energía a través de fotovoltaica o eólica. La huella ambiental es mucho más pequeña, existe. No están exentas de huella ambiental. Pero en un mundo de 8.000 millones de personas, en una comunidad como la de Rioja, que tiene una densidad de población nada despreciable, aunque pueda estar mejor o peor organizada, hace mucho el que se genere 1 kilovatio con una huella u otra. Así que no existiendo la economía circular, no existiendo las energías renovables, sí que tiene sentido circularizar la economía y sí que tiene sentido reducir la huella ambiental de la producción de 1 kilovatio. Gracias, señor Valladares. Señora Orradre, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señor Valladares. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hemos tenido la oportunidad de agradecerle su participación
en esta serie de comparecencias de expertos para tratar de mejorar esta ley este proyecto de ley que estamos trabajando ahora mismo. En este caso, el que nos compete, que es el de cambio climático, aunque usted conoce bien que desde el Gobierno de La Rioja ya se viene trabajando en la materia a través de otras normas relacionadas, como por ejemplo la ley en materia de biodiversidad, proyecto de ley que está a punto ya de terminar, concluir su tramitación, y también el proyecto de ley para la creación de la Agencia Riojana para la Transición Ecológica, la transición energética, perdón, y el cambio climático. Bueno, yo no le voy a plantear muchas dudas porque la verdad es que ha sido usted muy, muy eficiente en su exposición y muy vehemente, además, lo cual pues también se agradece, ¿verdad? Porque, bueno, para quienes ponen en duda algunas consideraciones, ¿no?, en relación con la gravedad de este episodio de cambio climático, digo episodio porque efectivamente otros ponentes que le han precedido pues han venido comentando que el cambio climático no es nuevo, que efectivamente ha existido en otros momentos de la historia del planeta, si bien nos tenemos que remontar lógicamente a tiempos pretéritos, pero básicamente coincidimos en que lo que estamos hablando es del episodio actual en el que nos encontramos y de la forma de tratar de paliarlo, ¿no?, en la medida de lo posible. En ese sentido, usted ha hecho ya alguna alusión al asunto de energías renovables. Ayer el señor Turiel también nos indicaba que, bueno, que efectivamente las renovables pueden aportar una solución, pero que aún así con una serie de limitaciones, ¿no? Usted ha hablado del riesgo que supone, no sé si tanto la especulación, bueno, el hecho de que lo que podría ser una solución o que podría venir a incorporarse a las posibles soluciones se ha convertido en un negocio, ¿no? El señor Mesa, que vino por la tarde, el compareciente que nos acompañó por la tarde, también lo comentó, vino a decir algo como lo que ha dicho usted. Bueno, sí, claro, las renovables sí, pero no como negocio. Es decir, vamos a ver qué energía necesitamos, porque si estamos produciendo más energía de la que necesitamos, en realidad, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Para desperdiciarla, ¿no? Estamos ahí haciendo un gasto innecesario, ¿no?, un esfuerzo innecesario. Producimos más energía de la que necesitamos, usted también lo ha comentado. Hacemos negocio con la producción de energía, estamos haciendo negocio con la producción de comida. Y, por cierto, hablando del negocio en la producción de comida, y usted también lo ha mencionado, en relación con las macrogranjas y las dudas que le suscita la señora Manzanos, lo tiene usted fácil, señora Manzanos, permítame que la interpele, para fijarse una pequeña referencia sobre lo que puede ser una macrogranja en La Rioja. Fíjese si lo tiene fácil, que lo tiene contemplado en la propuesta de ley de medidas fiscales y administrativas que aprobamos con su voto en contra en el último pleno, en el capítulo 12, medidas administrativas en materia de ganadería. Y ahí aparece modificación de la ley del 18 de octubre de 7/2002 de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En su disposición una redacción en la que se añade una disposición final tercera y aparece ahí, les recomiendo que se lo mire. Ustedes, 90.000 animales por ciclo en el caso de pollos de engorde, 40.000 animales por ciclo en el caso de gallinas ponedoras. Lo digo porque la he visto preocupada en materia la posible referencia de lo que puede considerarse una macrogranja o no. En cualquiera de los casos, para su tranquilidad, también le diré que el Ministerio está trabajando en su regulación. No sé si es tan necesaria la regulación como su posterior control. No sé si el señor Valladares en este sentido. Claro, está la regulación, pero luego es necesario el control, porque algunos colectivos que nos han alertado sobre el peligro de las macrogranjas inciden precisamente en esto. No ya solo en que no exista normativamente hablando una referencia en relación a cuántas cabezas de ganado podemos tener en una granja para considerar la macrogranja, sino en si se regula o no, o cómo se regula, o si se supervisa de alguna manera, ¿no?, si se está cumpliendo ese límite. Usted ha dicho que esta ley, quizás ha venido a decir que le faltan números. La ponente anterior ha dicho que es una ley ambiciosa, pero también ha incidido en la necesidad de, por ejemplo, aclarar algunos plazos para la puesta en marcha de algunas de las medidas que plantea. Por lo tanto, ustedes ahí han coincidido, lo tendremos en cuenta a la hora de enmendar parcialmente esta ley.
Usted ha hecho referencia a la importancia de la transversalidad y en ese sentido sí que también se lo digo porque desde algunas opiniones se apunta que más que transversal lo que es intrusiva esta ley, igual que lo era la de biodiversidad, por el hecho de que toca tantísimas materias. Nosotros estamos de acuerdo en que es transversal, en ningún caso intrusiva. Y ha hablado también de la zoonosis, de la importancia que tiene, ¿verdad? Las enfermedades que venimos conociendo, lamentablemente la última a través de la irrupción del COVID, ¿no? Que es esa forma, ¿verdad?, que tenemos de conocer, lamentablemente, cuando ya nos afecta en primera persona, nunca mejor dicho, la importancia que tiene también el cambio climático y sobre todo el deterioro de la biodiversidad en esas enfermedades que terminan saltando de los animales a las personas. Y también me encanta que haya hecho referencia al ejemplo del libro que usted lo ha denominado entre el cambio climático y el vino. En el caso de La Rioja, fíjese que ahora mismo encontramos muchos posicionamientos, además especialmente vehementes, ¿no?, en contra de algunas instalaciones, por ejemplo, de renovables, por lo que afectan al paisaje, que estamos de acuerdo que hay que evitar su impacto sobre el paisaje, en especial en una región como la nuestra, ¿no?, tan eminentemente agrícola y con una riqueza paisajística tan importante, pero hay quienes alertan únicamente del peligro de instalaciones renovables en el paisaje y olvidan los efectos del cambio climático sobre la producción de sus, en este caso, la producción vitivinícola, ¿no?, o de vino, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante también tener en cuenta ese necesario equilibrio entre las dos cosas. En lo que a zona de bajas emisiones se refiere, pues no sé si conoce usted la cantidad de modificaciones urbanísticas que se están haciendo en la ciudad de Logroño, precisamente muy orientadas, ¿no?, a otorgar mayor protagonismo a la movilidad sostenible, ya sea pues, andando, en bicicleta, al peatón, fundamentalmente, y toda la polémica, la contestación social que esto tiene. No es fácil gestionarla, porque existe una grandísima contestación social también a la modificación urbanística para ahondar en la movilidad sostenible y en el incremento de zonas de bajas emisiones. Y bueno, nada más que decirle pues, que vamos a tener en cuenta todo lo que usted nos ha aportado y que ya es la segunda vez que escuchamos hablar de la sexta gran extinción. El ponente de ayer también lo hizo y que bueno, pues esto nos alerta de la importancia que tiene esta situación en la que nos encontramos. Una pregunta ya para terminar, presidente, disculpe. Me gustaría conocer qué opinión le merece las estrategias de economía circular. La ley hace referencia a ellas. Usted, se me ha escapado, creo que usted no ha hecho referencia concretamente a este tipo de acciones. El Gobierno de La Rioja acaba de aprobar la primera estrategia de economía circular de La Rioja para el año 2030. Nada más, gracias. Gracias, señora Orradre. Tiene la palabra el señor Valladares. Muy bien. Bueno, quería hacerme eco del primer comentario sobre la vehemencia. Tengo mis dudas sobre si la vehemencia es lo mejor, pero a veces no la puedo evitar. Por otro lado, he visto que un científico se exprese con vehemencia sorprende, ¿no? Y si la vehemencia va apoyada en artículos, en datos y en informes, pues es una vehemencia que no es estéril. Pero reconozco que en ocasiones debo frenar esa vehemencia porque puede ser más negativa que positiva. He ido anotando algunas cosas, ¿no? Bueno, estamos muy de acuerdo en el riesgo de hacer un negocio con la solución que podrían ser las renovables. También estamos bastante de acuerdo en los problemas de producir industrialmente la carne y, por supuesto, el tema del control. Y un ejemplo de que la regulación no es suficiente y que el control, de alguna manera, hay que ejercerlo, lo tenemos con los famosos purines, con ese caldo, ¿no?, de excrementos y restos que sale de una explotación industrial. Que cuando es una explotación extensiva es absorbido en gran medida por los ecosistemas naturales, y cuando se hace una explotación no natural, pues tenemos una bomba de relojería que contra la evidencia científica se vende como un recurso fertilizante, cuando en realidad la concentración de fertilizante es tan alta que es tóxico, ¿no? Fijaros, no se pueden vertir los purines. Los purines no se pueden echar al campo. Están prohibidos echarlos al campo por la Unión Europea. Hay que inyectarlos en unas cantidades muy concretas y con una maquinaria que no tiene prácticamente nadie. Entonces, si tú pones regulaciones y no hay control,
Pues los purines se tiran a ojo de buen cubero. Si es que los purines se tiran en las carreteras, si es que hay zonas en las que uno va diciendo qué mal huele aquí y te paras y ves que la carretera está manchada de purines secos, porque al agricultor le sobraron tantos purines que ya no sabía, o el ganadero no sabía qué hacer con tanto purín, y los va tirando. Y esto no es una cosa puntual, esto es una cosa que genera paisaje, sobre todo un paisaje odorífero, ¿no? Pero sobre todo un paisaje también peligroso en lo sanitario, ¿no? No sabemos qué hacer con tantos purines, realmente. No tenemos músculo en el territorio, no tiene músculo el ganadero, no tiene músculo nadie para esas balsas de productos tóxicos en unas cantidades y unas concentraciones que se nos escapan. Y cuando hay normativa como esa que decía de la Unión Europea, a ver quién la aplica y quién le ayuda al agricultor o al ganadero a ver las concentraciones por hectárea que uno puede echar, no es tan trivial. Bueno, y hay muchas cosas. Lo del vino, por ejemplo, me parece que es un caso, no hemos hablado mucho de la adaptación, y creo que la adaptación es donde nos va mejor, donde nos luce más el pelo. La adaptación es mucho más llevadera y somos más eficaces que con la mitigación. La mitigación tiene aspectos que se comentaron antes de una escala muy global, trasciende, por supuesto, a los límites de la comunidad y es más elusiva la mitigación. Pero la adaptación está ahí y se puede medir, y los efectos, pues por ejemplo, en una ola de calor muere mucha menos gente ahora que hace 20 años. La ola del 2003 mató del orden de 70.000 europeos. Olas de calor muchísimo más intensas como las del año pasado han matado a la 10ª parte. Y eso es un ejemplo de adaptación del que hay que sacar pecho, hay que sentirse orgullosos y hay que entender por qué hemos mejorado. Hemos mejorado por el sistema sanitario, meteorológico de alertas y en ocasiones incluso un listado de refugios climáticos para el paseante o el trabajador, pues también ayudan. Hay un montón de medidas de adaptación. Y con el vino tenemos una oportunidad estupenda que muchos empresarios, yo por ejemplo he tenido ocasión de hablar con Torres y sus bodegas, entienden perfectamente que hay que ir cambiando y que el vino se tiene que producir de otra manera y hay que adaptarse. Hay una parte del cambio climático que está aquí, que va a seguir estando y que pues hay que adaptarse a ello, ¿no? Sobre la contestación social. Bueno, por eso tengo yo mi canal de la salud de la humanidad y por eso dedico tanto esfuerzo a contar, explicar, narrar, para reconducir esa contestación social. A mí me parece que una sociedad que contesta es una sociedad viva, así que de entrada me encanta que la sociedad conteste. Ahora, cuando se le reconduce y se le dice, por ejemplo, al sector de los comerciantes que en Madrid, con el Madrid Central, estaban todos atemorizados, no se va a vender nada, va a ser un desastre, la gente no va a venir. Cuando se ponen datos y se dicen, las ventas se mantienen. Es verdad que ha cambiado el modelo de negocio, de algunos negocios pues no les ha ido bien, otros sí, ha habido que hacer adaptaciones a un Madrid Central. Pero sobre todo si le explicamos y decimos, Madrid Central con lo pequeñito que ha nacido, le ha ahorrado la muerte a 500 madrileños y madrileñas cada año, es decir, un Boeing 747 que no se estrella gracias al Madrid Central, pues hay mucha gente que dice, anda, pues eso está muy bien. Y eso es reconducir una contestación social, es crecer sobre una inquietud, sobre una preocupación, aportar datos que yo como científico, encantado de hacerlo, y lo hago en mis tiempos libres, se lo cuento a mis hijos, lo cuento en las universidades y hasta donde me llegue. He abierto hasta un podcast. Claro que hay que contar. Y hay que explicar, porque muchas cosas son contraintuitivas. Los rastrojos son contraintuitivos, las macrogranjas son contraintuitivas, los lobos son contraintuitivos, y todo lo que es contraintuitivo hay que explicarlo. Y hay que explicarlo bien, y en la medida de lo posible, sustanciado en datos, en informes, en estudios, no en opiniones, en tertulianos, en a mí me parece, en siempre se ha hecho esto así. Pero es que siempre se han hecho muchas cosas así que no hay que hacerlas más. Que es que estamos en otro planeta y que tenemos otros conocimientos. Y esa actualización, quien mejor lo puede poner sobre la mesa son los científicos. Luego necesitamos políticos, necesitamos medios de comunicación, necesitamos cadena de transmisión a la sociedad de ese conocimiento. Yo en mi pequeña contribución hago lo que puedo, pero claro, no puedo ser yo. Muchos dicen, te tienes que clonar, Fernando. Yo me clonaré si se puede. Pero no bastará, por mucho que me clone. Tenemos que entender la importancia de entender las cosas. Y si queremos una sociedad crítica, que es la versión 2.0 de una sociedad que contesta, necesitamos planear la información. No solo estrategias de convencimiento, sino generar opinión crítica fundada en datos. Y lo último que había era el tema de la economía circular. La economía circular, como los Reyes Magos, no existe. Pero circularizar la economía es imprescindible. Circularizar la economía es darle más vida a los productos, es desprogramar la obsolescencia programada. La economía circular, por supuesto que nos permite
ser más en este planeta. La ciencia calcula que se puede seguir siendo mucha gente y ser incluso más, pero no con la huella per cápita promedio que ya tenemos y desde luego no con la huella per cápita que tiene una persona en Logroño, en Madrid o en Estados Unidos. Esa huella per cápita que es de varios planetas y que cuando a un niño pequeño le cuentas esto, y que los niños pequeños son fantásticos, son el test del algodón de si te has explicado. Cuando tú esto se lo explicas a un niño y el niño te dice, pero si solo tenemos un planeta, yo digo, exactamente. Exactamente, y nos estamos comiendo el planeta que trabajamos durante siglos la humanidad y durante milenios o millones de años los sistemas naturales en construir, que se llama capital natural. Nos estamos comiendo el capital natural en unas pocas décadas y no les vamos a dejar a esos niños que nos preguntan preguntas claves y así de directas, no les vamos a dejar capital natural. Tenemos que aprender a vivir de los intereses que produce la naturaleza y eso no se nos da muy bien. Muy bien, señor Miranda, tiene un turno para comentar lo que considere. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, por mi parte, ya he terminado. Agradecerle su exposición y hemos tomado nota. Gracias. Señora Manzanos. Muchas gracias, presidente. Sí, nada, simplemente para pues reincidir un poquito, ¿no?, en el tema de la ley de residuos y suelos contaminados, en la diferencia que existe entre un resto agrario y un residuo, que son dos cosas totalmente diferentes y que no el que esta nueva ley cambie la denominación del resto agrario por residuo, considero que es un error. Van a permitir, o han permitido, ¿no?, a partir del 1 de enero, gracias a esa enmienda que en la ley que va a regular la PAC, o que está regulando actualmente la PAC, entró en vigor el 1 de enero, pues va a permitir que sí, esas pequeñas explotaciones, es decir, a las que contratan a menos de 50 empleados, o aquellas que facturan menos de 10 millones de euros, que aquí son la inmensa mayoría, aquí en La Rioja, puedan volver a tratar esos restos como lo hacían anteriormente, es decir, solicitando al ayuntamiento un permiso de quema y quemándolos, pero se reserva el ministerio, ¿no?, el denominarlo como residuo. Que al denominarlo como residuo, pues ya no va a ser una competencia de la Consejería de Agricultura, sino que va a ser una competencia de la Consejería con las competencias en Medio Ambiente, con lo cual ahí es donde está la crítica, ¿no?, de este grupo a esa modificación que pintaba muy bien cuando salió del Congreso y pintó algo peor cuando la manosearon un poco en el Senado. De nitratos y de suelos contaminados no vamos a hablar porque yo pertenezco a la aluvial de Loja, soy de Rodez, ¿no?, y tenemos pues restricción por nitritos y por nitratos desde yo creo que los años 90 y le digo que en esa zona donde le estoy hablando no hay ganadería ni extensiva ni intensiva, no son municipios donde la ganadería hace mucho que no está, los problemas de nitratos y nitritos vienen también de otras procedencias y le voy a invitar, si me lo permite, desde la humildad, a que estudie usted un nuevo proyecto riojano en referencia con esos purines, ¿no? Porque yo le puedo asegurar que en La Rioja ningún ganadero va con la cisterna de purines tirándolos por las carreteras ni por los caminos. Los tiran en sus parcelas bajo una normativa bastante además, con el acompañamiento, ¿no?, de un informe de un veterinario. Pues le voy a invitar a que mire ese estudio o ese nuevo proyecto que están intentando implantar desde aquí de La Rioja, que se llama Digestato. Vale, que con ese residuo, aquí sí que lo podemos llamar residuo, ¿no?, con esos purines pues pueden incluso obtener además energía. Y nada más, muchas gracias por que queda pendiente entre usted y yo el hablar del lobo. Muchísimas gracias, señora Manzanos. Señora Orrade, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo, presidente. Por terminar ya, bueno, está claro que primero que está claro que la actividad agrícola ganadera en La Rioja y en un porcentaje altísimo, por no decir prácticamente total, cumple con toda la normativa establecida y que además la dimensión de La Rioja pues no puede compararse con la de otras comunidades autónomas donde hay mayor implantación, lógicamente, de determinadas explotaciones ganaderas de grandes dimensiones. Pero es ilustrativo lo que usted nos ha comentado y, de hecho, no implica el hecho de que La Rioja pues, no sea una de las comunidades con una mayor problemática en este sentido, que no tengamos que estar alerta, porque usted mismo lo ha dicho. Si
una determinada explotación quiere instalarse en una comunidad vecina o tiene una determinada contestación social, pues va a intentar implantarse donde no la tenga. Y, por lo tanto, pues debemos estar muy atentos y ya no, como usted ha dicho, a la regulación, sino sobre todo al control de esa propia regulación, ¿no? De que se aplica y de que se cumple. Le agradezco sus explicaciones en torno a la economía circular. Me ha gustado ese cambio de concepto de que no existe la economía circular. Claro, ciertamente, ¿no? Es complicado, pero sí que hay que economizar la... Perdón, economizar la economía, circularizar la economía, ¿no? Me ha parecido entenderle. Y decirle que, bueno, tenemos en cuenta todo lo que usted ha incorporado en su exposición o que ha aportado en su exposición para el trámite de enmiendas parciales y, sobre todo, nos quedamos con un concepto fundamental, que es en lo que a la legislación propiamente se refiere, que legislar es fundamental, también nos lo ha comentado la señora Barreira, legislar mejor que no, eso está claro, legislar mejor que no legislar, quiero decir, y que desde nuestra posibilidad, dentro de la norma que se pueda establecer, siempre es mejor tener un marco normativo de referencia en el que poder apoyarnos, independientemente de que, lógicamente, existan otros marcos más globales o más amplios como los que nos puedan diría, imponer desde el propio país, desde la propia legislación estatal o de la europea, como también es lógico que nos llegue. Pues muchísimas gracias de nuevo y bienvenido a La Rioja. Esperamos que disfrute de su estancia pese al clima, nunca mejor dicho, que nos acompaña hoy. Gracias. Gracias, señora Borradre. Señor Valladares tiene la palabra. Muy bien, bueno, pues ya para cerrar, creo que hay mucho acuerdo en lo de grano grueso y eso ya es un buen principio. Hay veces que los detalles nos separan, pero, por ejemplo, me voy a estudiar esa ley de purines, ese proyecto riojano de purines y me alegro mucho de que en La Rioja no huela como huele en la Alcarria conquense, o como huele en Noviercas, en Soria, o como huele en Lérida o en Murcia, que huele francamente mal, y que no es que los agricultores y los ganaderos sean malas personas, están absolutamente desbordados. No tienen tiempo, ni dinero, ni músculo para gestionar esos purines y eso tenemos que entenderlo todos. Y no solo tenemos que controlar que se aplica la regulación, también tenemos que ayudarles a deshacerse de una manera segura de algo que es un problema. Y lo mismo ocurre con los rastrojos, es que la analogía es la misma. En muchos casos no podemos pensar que un pequeño agricultor va a tener la capacidad de deshacerse de forma segura de esos residuos o restos vegetales. Claro, es verdad que también quiero reflexionar sobre la semántica. Yo no le he dedicado un tiempo y es verdad que las palabras tienen también su carga de profundidad y hay que mirarlas, ¿no? Y si residuos, resto, pues... Y es posible que la ley en estos aspectos pues pueda ser mejorable o haya generado algunos problemas. Se puede mirar, pero creo que el volumen de razones desde la ciencia para limitar completamente la quema in situ de los restos vegetales es muy grande. A pesar de que, por supuesto, supone una gran comodidad para el agricultor de deshacerse, a pesar de que tiene también algunos beneficios en el corto plazo de quitarse de algunas plagas y sanear temporalmente, creo que los beneficios de no quemar rastrojos, de no quemar restos, superan a los problemas. Pero también, y por eso, la idoneidad de una ley adecuada a la realidad de cada territorio. No es lo mismo La Rioja que la Alcarria conquense. O sea, y eso es, para mí, lo que justifica que estemos hoy aquí, ¿no? El sintonizar una ley a la realidad de un territorio. Muy bien. No sé si por parte de algún grupo parlamentario quiere intervenir algún diputado o diputada. Sí. Pues por parte del Partido Popular no, pues le doy la palabra, señora López Montoña. Buenos días, gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias por sus explicaciones. Estaré hoy aquí. Y le voy a hacer las preguntas que había hecho antes, pero son más adecuadas para usted. Hoy hablaban en la radio sobre la recuperación del ozono, la recuperación de la capa de ozono. Y entre las cuestiones que planteaban era pues, que era uno de los acuerdos que internacionalmente más respuesta tuvo y mejores resultados ha dado. Pero ahora se planteaba en el cambio climático cómo afecta a esa recuperación del ozono. Y luego también en el tema de biodiversidad, en qué nivel estamos de esa crisis de biodiversidad que hay gente que aún no la quiere ver.
Y también preguntarle sobre los recursos naturales, el petróleo, el uranio y todo esto, si son finitos o infinitos, porque hemos tenido distintos expertos y uno lo ve de una forma y otro de otro. Y esas son todas las cuestiones. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Valladares. Muy bien, bueno, pues son reflexiones interesantes que dependiendo del grado de detalle puede llevarnos mucho, pero que, por ejemplo, con el ozono es uno de los ejemplos que se pone muchas veces como de esperanza, porque el Acuerdo de Montreal en el año 87 permitió, como ahora se está comprobando, que ya cada vez con datos y números, que el ozono bueno, porque en esto es como el colesterol, hay uno bueno y uno malo. Tenemos el troposférico y el estratosférico. El ozono que está abajo es contaminante, ¿no? Pero el ozono que tenemos arriba, en las capas altas, nos protege de la radiación ultravioleta. Y ese protocolo de Montreal ha funcionado. Las grandes diferencias con el cambio climático es que el ozono tenía unas causas muy concretas que lo dañaban y lo afectaban, y el cambio climático es mucho más transversal, más complejo, y hay muchas actividades que generan muchos gases distintos. Por eso no es tan fácil el experimento positivo del Acuerdo de Montreal trasladarlo al caso del cambio climático. El ozono tiene efectos, como cualquier cosa en la naturaleza que impacte a los ecosistemas, efectos complejos, efectos en cascada, efectos que retroalimentan. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que el ir cerrando la capa de ozono ha permitido que se haga menos daño en los organismos fotosintéticos, en las plantas. Igual que en los seres humanos sufrimos menos cáncer de piel si tenemos menos ultravioleta, también los ecosistemas se benefician de haber ido cerrando esa capa, y se calcula que hemos ganado del orden de medio grado aproximadamente que hemos ahorrado de calentamiento, porque las plantas han hecho su función mejor, en este caso secuestrar el CO2 de la atmósfera, de lo que lo habrían hecho si hubieran estado dañadas por un ultravioleta que no filtraba el ozono. Hay unas interacciones interesantes. El ozono es un gas de efecto invernadero. Pero claro, el ozono a nivel, como decimos, troposférico, cuando lo generamos a partir de precursores, normalmente asociado a la contaminación por transporte, etcétera, ese es un gas que tiene todos los problemas del mundo, podemos decir, ¿no? Es irritante, provoca problemas de salud, pero además es un gas de efecto invernadero y, por tanto, acentúa el cambio climático. Pero es un gas muy dinámico en la atmósfera, es un gas que se puede convertir en otras moléculas y podemos gestionarlo de alguna manera. Podemos gestionar los precursores y, por tanto, generar menos ozono en las capas bajas, y podemos ayudar por la vía del ozono a que el cambio climático, al calentamiento en concreto, no vaya tan acelerado. Sobre la biodiversidad y la crisis de biodiversidad, una vez más no es una cuestión como de creer o no creer, sino es una cuestión de informarse. Es verdad que muchas de las especies que desaparecen o que estamos llevando al borde de la extinción no son especies notables. De hecho, por suerte, tenemos ejemplos en especies notables de todo lo contrario, de la recuperación del lince, la recuperación del tigre de Bengala, de la recuperación de los grandes organismos, también en plantas, que llaman la atención y, por tanto, les seguimos la pista. Y en esos muchas veces las noticias son positivas, pero claro, es un porcentaje mínimo de la diversidad total. Los que se extinguen, por ejemplo, en el Amazonas no sabemos las especies de árboles que hay. No los conocemos. Se hacen modelos para estimar cuántas especies de árboles hay en el Amazonas, porque es imposible saberlo. Árboles. ¿Qué no sabremos de escarabajos y de bacterias y de organismos mucho más pequeños, ¿no? O sea que la biodiversidad se estima. Los científicos que trabajamos en biodiversidad trabajamos con modelos que también calculan cuántos organismos hay ahí fuera, y tienes unos errores porque son modelos que estiman, no es una medición de tantas especies. Por eso el número es tan redondo y tiene 6 ceros. 1 millón de especies es lo que calculamos que está contra la extinción. Y podemos tener un error bastante grande en esa cifra. Y muchas de esas especies no son especies evidentes, no son especies que vayamos a ver, pero son especies que, por ejemplo, cuando hay una pandemia, cuando hay un riesgo de zoonosis, pues no está. Y en la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, con la enfermedad de Lyme, tenemos un marsupial, la zarigüeya, que mucha gente lo tiene casi como animal de compañía, pero que va desapareciendo de los ecosistemas naturales y va siendo reemplazado por los roedores. Y dices, bueno, pues ni tan mal, que dirían mis hijos. Pero resulta que la zarigüeya es una barrera contra la enfermedad de Lyme. Cuando hay zarigüeya, la cantidad de garrapatas infectadas con la bacteria disminuye radicalmente. Entonces, no tener zarigüeyas ahí fuera hace que tú tengas un riesgo, en este caso, de la enfermedad de Lyme muy alto. Es un caso, ¿no?, de una diversidad que a lo mejor nunca se te había ocurrido pensar
que es bueno tener zarigüeyas en la costa este de Estados Unidos ahí fuera. Tú dices, pues que las haya, pues que no las haya. Y como eso, si vas yendo a organismos cada vez menos apreciables, la crisis de biodiversidad pasa muy desapercibida, a no ser que se haga, pues, y esto puede ser una propuesta, que La Rioja haga el Museo de la Biodiversidad y nos vayamos a lo pequeño, a lo desconocido, para entender cómo afecta nuestra vida, nuestra salud y el funcionamiento, ¿no? Y el último aspecto de los recursos naturales, que si son infinitos o finitos, claro, la pregunta tiene un punto retórico, porque sabemos que son finitos en un planeta finito. Pero hay recursos, por ejemplo, el litio, ¿no? O, por ejemplo, el sodio, que están en unas cantidades tan altas que para muchos procesos industriales no son limitantes. Claro, todo depende de la voracidad de la especie humana. Si encontramos una actividad industrial económica que requiere mucho sodio o litio, podemos acabar en unas décadas con una limitación por elementos muy abundantes, pero porque hemos sido muy voraces en eso. Por eso todas las medidas tecnológicas de exploración, de nuevas tecnologías, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales tiene que estar dentro de ese paraguas de limitar, reducir y decrecer. De hecho, en esto del decrecimiento le voy a dedicar 20 días de trabajo a explicar cómo el decrecimiento está asociado a la prosperidad. ¿Por qué los países iberoamericanos, y esto es una licencia que me tomo 2 minutos y cierro, por qué los países iberoamericanos como Colombia, Nicaragua, hablan del buen vivir cuando hablan del decrecimiento económico? Porque ellos han sufrido los problemas de la esclavitud financiera y saben que trabajar mucho para producir una pretendida abundancia resulta que les genera jornadas laborales imposibles, les genera problemas de salud y al final se empobrecen todos. Y por eso llegan esas recesiones y esas crisis económicas, porque no se ha alcanzado lo que se conoce como abundancia radical, que es la abundancia basada en los bienes públicos y en los recursos naturales. Esa abundancia es la que hay que preservar y esa es la que nos estamos cargando en muchos aspectos por una explotación no sostenible de esos recursos. Cambiando esa filosofía, entendiendo que decrecer en muchos aspectos económicos, en el consumo energético y demás, nos hará sanos, felices y sostenibles, es yo creo que uno de los objetos que debe iluminar leyes como esta, y a la hora de contarlas a un riojano o una riojana, no hay que contarlo como la gran tragedia que nos frena el crecimiento, sino al revés, la oportunidad que nos abre el ser más sanos y felices. Y claro que habrá que cambiar cosas y tendremos que transportarnos de otra manera y tendremos que hacer algunos esfuerzos y ajustes, pero el horizonte es esperanzador. Gracias.